Bueno, buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión del curso de actualización en medicina. Es una sesión que me hace mucha ilusión porque tuve la suerte de participar en sus inicios. Cuando nos reuníamos en aquellos tiempos, teníamos la firme convicción de que un paciente crónico complejo pues, realmente es fundamental, muy importante, conocerlos, rehabilitarlos, identificar problemas y las áreas donde hay susceptibilidad de complicaciones cuando ese paciente vaya a ir al acto quirúrgico, con lo cual yo creo que es un programa fundamental y que hoy tenemos la suerte de contar con los compañeros del servicio de cirugía y todos los que conforman este equipo y nos presentarán un poquito pues, lo que van haciendo y cómo lo han desarrollado adelante. Hola a todos, bienvenidos. En primer lugar, gracias por la invitación. Y en segundo lugar, quería dar gracias por el apoyo que hemos recibido para iniciar este proyecto de todos los servicios que están involucrados, que veis que lo he dejado ahí puesto para que entendáis un poquito lo complejo que es todo esto y agradezco realmente el apoyo de todos los servicios que han participado en este proyecto. Entonces, Vale, entonces, cuando hablamos de un paciente en general, bueno, tenemos que centrarnos, bueno, un poquito en todo, no solo en la parte quirúrgica, que a veces, bueno, pues los cirujanos tenemos la mala fama de que hacemos esto, sino nos tenemos que centrar en el paciente que trae de casa sus comorbilidades, en la enfermedad, obviamente, que vamos a operar y en la complejidad de la intervención. Entonces, todos estos factores, bueno, cada vez se sabe más que tenemos que tener todo en cuenta y tenemos que analizar el paciente como un todo, ¿vale? Por ejemplo, pues mira, tenemos un paciente con una neoplasia de colon, ¿no? Entonces, el reflejo quirúrgico, bueno, lo voy a operar, lo voy a quitar el tumor, ¿cuál? Pero a lo mejor es un paciente que tiene, pues un paciente que tiene una edad avanzada, tiene sus problemas respiratorios, no se mueve, tiene sus antecedentes importantes. Entonces, podemos hacerlo así, ¿no? Esto es lo que se hacía mucho antes. Yo centro, yo remato, me lo sé todo, yo tomo la decisión. Que obviamente, como cada vez la medicina es más compleja, es un mal negocio. No sabemos todo, no llegamos a todo. Luego podemos hacer esto, ir detrás de cada especialista, preguntar por parte y después tener un montón de problemas en cuanto a consensuar las decisiones que tenemos que tomar. Y entonces la opción que nosotros proponemos es el trabajo en equipo. Ya sabéis que los comités multidisciplinarios en todas las áreas médicas y quirúrgicas han demostrado que los resultados son mucho mejores si trabajamos en equipo. Entonces, los beneficios de un abordaje multidisciplinario son múltiples. Podemos tomar las decisiones conjuntamente, comunicamos de una forma más eficiente, podemos hacer una evaluación objetiva del estado del paciente, podemos entrar en detalles y decisiones sobre la cirugía, cuándo vamos a hacer el postoperatorio, pues todos estos aspectos que son fundamentales para evitar las complicaciones. ¿Por qué hablamos de paciente quirúrgico complejo? Esto es un estudio, el de arriba es un estudio poblacional de Inglaterra, donde veis que agrupaban los pacientes en pacientes, digamos, estándar y pacientes alto riesgo. Y si veis que desde el punto de vista del porcentaje, del número, la población alto riesgo representaba un 12,5% de toda la población general, sí que contaba con 83% de la mortalidad postoperatoria. ¿Vale? Entonces, los datos son bastante claros. En cambio, el estudio de abajo, que es un estudio que, bueno, solo se centra en el tratamiento de una cirugía compleja como es el cáncer de esófago, demostraba que cuando trabajamos en equipo, cuando el trabajo era multidisciplinar, no solo disminuíamos las complicaciones postoperatorias, como veis en la tabla que está abajo, sino incluso conseguíamos aumentar la supervivencia a largo plazo. ¿Qué datos tenemos sobre el trabajo multidisciplinar en cuanto a un paciente complejo? La verdad es que de momento los estudios todavía son pocos, la mayoría de ellos son estudios pequeños, retrospectivos, y los objetivos de estos estudios son muy variables. De hecho, nosotros cuando empezamos este estudio intentamos ver a nivel de Cataluña quién más hacía un programa como este,
y la verdad es que el único hospital que actualmente tiene un comité del paciente quirúrgico complejo, el Hospital Marcel Broschi, que curiosamente la doctora Jorba, que es la iniciadora del proyecto aquí, pues lo inició también ahí. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la PQC? Obviamente, siempre pensamos en el mejor resultado para el paciente, que no necesariamente tiene que ser el quirúrgico. Ya veréis en los resultados que hay muchos pacientes que optamos por opciones no quirúrgicas. ¿Y qué hacemos para esto? ¿Qué herramientas usamos? Pues la PQC funciona como un filtro, o sea, detectamos a aquellos pacientes que no son aptos para la cirugía, optimizamos estos pacientes que los ofrecemos el apoyo desde el punto de vista multidisciplinar para mejorar su estado general y después obviamente una reevaluación, y para los pacientes que son aptos para la cirugía, hayan pasado por optimización o no, pues ofrecemos una atención continuada antes de la cirugía y después de la cirugía, cuando hacemos un control estricto y una intervención activa si el paciente la necesita. Estos son objetivos secundarios que, bueno, salen en nuestro protocolo y que no voy a entrar mucho en detalle, son básicamente objetivos que tienen que ver con la calidad de un comité como este. Básicamente, pues, autoanalizarnos continuamente, ver nuestros resultados y intentar encontrar zonas de mejoría. ¿Cómo nos controlamos? ¿Cuáles son los indicadores de calidad? Pues obviamente, el índice de mortalidad es importante, sobre todo en este tipo de pacientes, que son pacientes de alto riesgo. Después, la calidad de vida, que bueno, hay varios cuestionarios que se pueden plantear. Nosotros al final optamos por el SF12, es un cuestionario que es más fácil de llenar con los pacientes. Y la verdad es que los estudios pues, dan unos buenos resultados. Y obviamente después de los índices de complicaciones, estancia en UCI, gravedad de las complicaciones analizada por pues las clasificaciones quirúrgicas clásicas. Entonces, esto era de cómo nos autoanalizamos y ahora cómo seleccionamos los pacientes. Esto ha sido un tema de mucho debate dentro de nuestro comité, porque la verdad es que pues cada uno hace un poquito lo que piensa que es mejor en los centros donde se aplica esto. Nosotros intentamos poner un poquito de objetividad en todo esto y buscamos unas escalas preoperatorias para poder identificar los pacientes. Nos centramos en estas dos y la verdad es que después de mirarlo mucho, la de abajo, que es la del Colegio Americano de Cirujanos, es la que más interesante nos pareció, básicamente porque es una escala que, bueno, aquí veis el formulario de entrada de los pacientes y los resultados que puede ofrecer. Es una escala que tiene en cuenta 21 factores que son exclusivamente preoperatorios. Todos los demás pues, incluyen alguna cosa intraoperatoria, postoperatoria, alguna cosa que se puede interpretar. Y esta escala, según los estudios, pues es un buen predictor para la mortalidad a los 30 días. Además, ofrece complicaciones extra. Además, tiene una evaluación geriátrica en pacientes mayores. Y una cosa que también nos ha parecido interesante es que filtra el riesgo en función del tipo de cirugía que hacemos. Entonces, este tipo de calculadora de riesgo, llamémosla así, ya veis que estos son resultados de artículos de PubMed hasta 2022 y veis que cada vez se habla más de esta escala y, bueno, en muchos tipos de cirugía se ha valorado. En este contexto, yo sinceramente no he encontrado una escala un estudio que hable directamente de riesgo general en la población tan variada como hacemos nosotros, pero en eso estamos ahora nosotros. Hemos hablado de cómo seleccionamos, otra parte que, bueno, yo aquí no entraré en pocos detalles porque los de rehabilitación saben mucho más y ahora hablarán. Básicamente hay formas de evaluar de forma subjetiva y objetiva el estado funcional. Y entonces os explicaré un poquito cómo funcionamos nosotros. Si un cirujano de la especialidad que sea o la equipa responsable de dicho servicio detecta un paciente potencialmente complejo, entonces la pregunta era quién es y quién no es. Y para que esto sea fácil, básicamente hemos establecido esta regla de 2 de 3, que la veis aquí. Básicamente valoramos 3 cosas.
Si el ASA es mayor de 3 o igual a 3, es una cosa sí que es subjetiva, pero es una cosa que se puede hacer de una forma más o menos rápida. Si consideramos que el paciente es frágil y si la cirugía está considerada compleja por el cirujano que la va a hacer. Entonces, si cumple dos de estos tres criterios, puede ser que sea un paciente complejo quirúrgico complejo. No significa que lo sea al final, pero simplemente el hecho de detectar esto hace que este paciente se nos derive a través del correo que veis aquí, con un informe que contiene todas estas cosas, y nosotros, en principal, el coordinador del área y la IPA del área, pues valoramos conjuntamente este paciente y hacemos una serie de medidas. Básicamente, ¿qué hacemos? Lo que hemos establecido es que antes de presentar este paciente en la PQC, pues que tiene que tener una serie de valoraciones. La valoración de medicina interna y la valoración de anestesia. En principio son las valoraciones fundamentales que hacemos en cada caso. Y estas valoraciones se hacen más o menos una semana antes de la PQC, con lo cual pues tenemos un tiempo de respuesta de aproximadamente pues unos 10 días, 2 semanas desde que se nos presenta el caso. Y si detectamos que es un paciente pues anioso, frágil y todo esto, también pedimos una valoración a geriatría. Junto con Ana, que es nuestra IPA, pues hacemos la escala que os comentaba antes, la del colegio, la NSEQIP, la del Colegio Americano de los Cirujanos, y con todo esto, más las pruebas que medicina interna o anestesia considera, o geriatría considera que están indicadas, se presentan en el comité de la PQC. Estos son los miembros, lo llamamos así, el núcleo duro de la PQC, donde tenemos pues varias personas que participan. Insistimos siempre que el caso lo presente un cirujano o la IPA que conocen el paciente para tener un poquito más de detalles. Y aparte de la IPA PQC del coordinador, pues siempre hay alguien, un representante de anestesia, UCI, medicina interna, si hace falta nutrición, sí, geriatría también está casi siempre presente, rehabilitación también, y si hace falta asistente social, y últimamente, por ejemplo, nos hemos apoyado mucho en el doctor por el tema de la valoración cardiológica. Entonces, las decisiones que tomamos son decisiones que se toman de forma consensuada y básicamente intentamos respetar este esquema. Si el paciente es operable o no, si tenemos otros tratamientos que no sean quirúrgicos, en caso de que el paciente sea operable, pues ofrecemos esta valoración. Si se necesita una rehabilitación, también indicamos el tipo. Valoramos durante el comité también otras opciones quirúrgicas alternativas, una cirugía menos agresiva o cirugías en 2 tiempos, etcétera, etcétera, etcétera. Y muy, muy importante, establecemos el circuito que este paciente va a seguir, si es un paciente tributario de UCI o no. Y también es muy importante, y ahora bastante tiempo y discusiones, hasta dónde vamos a llegar con el paciente, el límite de la agresividad de los tratamientos ofrecidos. Y todo esto lo reflejamos en un acta de comité que, digamos que sigue estos puntos. Una vez presentado en el comité, pues no se establecen estos temas, ¿no? Si el paciente no es apto, pues obviamente seguirá el circuito habitual. Aquí el comité no puede ofrecer más, pero si el paciente es optimizable, normalmente la optimización sí que puede pasar por tema de prehabilitación, que ahora hablaremos un poquito de esto, y todas las pruebas, visitas, medidas extra que se consideran necesarias en la PQC, en el comité, pues también se toman en cuenta. Y en el momento que el paciente es apto, pues lo programamos para la intervención quirúrgica y es el papel del coordinador, pero sobre todo de la IPA, de asegurar que todas las medidas que se han establecido en la PQC se cumplen. Esto es un poquito más o menos el esquema a nivel general, ¿vale? Veis que hay un montón de cosas, pero es el resumen de lo que os estaba comentando antes. Y esto es el tema que también, pues nos ha costado un poquito establecer cómo funcionamos en el postoperatorio. Creemos que para asegurar un correcto control de nuestros pacientes, que son pacientes complejos, pues en cualquier momento pues tenemos que tener un filtro múltiple, ¿no? Entonces veis que
esté donde esté el paciente, básicamente tiene una atención triplicada. Siempre el equipo, obviamente el equipo quirúrgico lo ve, siempre la IPA conjuntamente con el equipo quirúrgico para ofrecer apoyo en cuanto a las curas complejas y a todo esto, y en función de dónde esté el paciente, el postoperatorio está asegurado por el equipo de anestesia, el equipo de UCI o el equipo de medicina interna. ¿Vale? Es una atención continuada y compleja. Vale, entonces ahora, como tenemos muchos participantes en todo esto, hemos pedido que cada uno de los compañeros haga una pequeña presentación del papel de cada servicio y al final de la presentación, si os parece bien, os presentaremos los resultados que tenemos después del análisis de los primeros 30 pacientes. Iván, si quieres. Bueno, hola a todos. Bueno, yo para los que no me conozcáis, soy el doctor Iván Oliva, soy uno de los intensivistas de aquí del hospital y os explicaré brevemente en 2 minutos cuál es la función de la UCI en este comité. ¿Vale? Lo que hacemos básicamente es, aquellos enfermos, como ha explicado Mihai, son evaluados en este comité y pensamos que pueden ser candidatos a un tratamiento quirúrgico. Lo que hacemos desde intensivos es hacer una evaluación que llamamos integral del enfermo. Lo que vemos en el paciente es evaluar la edad, aquellas morbilidades que tienen los pacientes, cómo es su estado funcional basal, es decir, cuál es, entre comillas, su calidad de vida, cuál es su día a día, si tienen dependencia o no, qué nivel de dependencia, qué tipo de cirugía se les plantea, porque hay cirugías de más bajo riesgo y otras realmente son de un riesgo más elevado, y sobre todo cuál es la opinión del resto de profesionales del comité. ¿Por qué ponemos esto aquí? Porque nosotros cuando hablamos de los enfermos no los vemos. No vemos ni al enfermo, no hablamos con la familia, pero los otros compañeros que están en el comité con nosotros sí los han visto. Entonces nos importa mucho esta parte. Muchas veces evaluamos también enfermos de una cierta edad, hay un papel también muy importante el geriatra, ¿no? Entonces nos basamos mucho también en la opinión que tienen otros profesionales de su especialidad en concreto, para un poco viendo todo el conjunto del enfermo, ver si puede ser candidato a ingresar con nosotros en la UCI en el postoperatorio. Como pone debajo, evaluamos complicaciones que pueden tener que ver con la cirugía o no. Puede ser que no se complique porque la cirugía se complica en el propio quirófano o después, o porque quizás es una cirugía que no es de mucho riesgo, pero el enfermo, por ejemplo, es un EPOC grave. Entonces evaluamos cualquier tipo de complicaciones y lo importante es, en caso de que decidamos que el paciente es candidato a ingresar con nosotros en la UCI, lo que siempre intentamos con cualquier paciente nuestro es que el tratamiento sea individualizado. Es decir, no todo enfermo que ingrese con nosotros le vamos a ofrecer, porque no está indicado, todo el tratamiento máximo que tenemos al alcance. Puede ser que un EPOC grave lo operen de una vesícula y se reduce su EPOC al segundo día, pues igual es un EPOC para ingresar en la UCI, hacerle una invasiva y no intubarlo si fracasa, por ejemplo, ¿no? Entonces intentamos con los enfermos que tenemos con nosotros hacer el tratamiento más adecuado, más idóneo para cada caso. Jo sí que el tinc al QR, mireu ara. Si no el tinc aquí. Si podemos apagar los micros, por favor. Ya está. Si alguien tiene alguna duda, alguna cosa, me preguntáis. Vale, yo sí. ¿Entonces? Sí. Hola, bon dia. Jo soc Judit Salures, del Servei d'Anestèsia. No formo part activa dintre d'aquest grup, perquè són la Lucía García Boete i el Luis Carrillo, però estan fora, i m'ha tocat presentar el paper del Servei d'Anestèsia, però vull agrair al Servei de Cirurgia i sobretot a la doctora Jorba, perquè era un tema que portàvem molts anys parlant ella i jo que havíem de fer alguna cosa amb aquests pacients. Sobretot perquè eren pacients, jo us ho dic des de la nostra visió, que moltes vegades arribaven al preoperatori i nosaltres érem els que havíem de decidir o supera o no supera. I, clar, un anestesista pot dir la seva part, però aquest comitè ha anat molt bé perquè cada un veu a les seves els pros i contres, no? El cirurgià pot dir, és l'única cirurgia que pot tindre viabilitat. Nosaltres, és una manera de trobar-nos conjuntament amb els cirurgians, amb els de la UCI, amb els rehabilitadors, que abans era una mica, anestèsia ha dit, ok, doncs ja està, no? I quan havíem de dir, no el podem dormir, però és que si no l'operem es morirà. A veure, ha anat molt bé per endreçar una mica aquestes coses. Jo parlaré una mica del que fem nosaltres
i per diferenciar-ho també dels pacients del que seguim el circuit normal dels pacients que operem. El nostre paper és un paper transversal. Què vol dir això? Que estem en tot, no? Estarem tant en el preoperatori, que ja ha dit el Mikhail, no? Que és quan s'identifiquen totes les comorbiditats del pacient. Després l'intra són uns pacients que són complexes, que són fràgils, que des d'abans, com que ja ho hem parlat amb ells, sabrem que cada pacient té un pla individualitzat i el postoperatori No está silenciado. Pero no sento. No. Però igualment jo ja no la sento a partir. No. Però no està silenciada. Connecta, però jo en principi l'hauria de sentir, no la sento. Hòstia. No se sent, és veritat. No sé por qué está cerrando. Está solo. Vale, ahora sí. Ahora sí se escucha, ¿no? Sí, ahora sí. Sí, aquesta. Per què ens importa, sobretot, una de les coses diferents que fem amb aquests pacients, que no vol dir que amb els altres no ho fem, però amb aquests ho tenim potser més en compte, l'estat cognitiu. Per què? Doncs perquè són pacients que dependrà molt del que ells col·laborin o sentin per tenir un postoperatori exitós, no? Us poso un exemple. Els pacients que els hi fem una cirurgia, una làpara molt important i tal, si el post és una cirurgia que fa molt mal, si els hi posem un tipus d'analgèsia, els podem encara enfonsar més a la misèria, no? Llavors, amb aquests pacients, el que intentem nosaltres és, ja en l'intra i el post, barrejar el que seria una anestèsia general amb el que són bloquejos, ja sigui centrals o perifèrics, per disminuir el dolor. Dic l'analgèsia, com podria dir la fisioteràpia respiratòria. Són una sèrie d'ítems que a nosaltres ens importen molt. Igual que el deliri d'aquests pacients, que ja s'ha vist que després el postoperatori ens pot allargar i ens poden fer moltes complicacions. I són un tema que sí que els tenim molt present a l'hora de valorar aquests pacients. I ja, només per acabar, com a cosa diferent, ho fem en tots, és el que vull venir a dir, però que es beneficien més de que nosaltres els coneguem des d'entrada, aquests pacients, a l'hora del control postoperatori a la REA o a la URPA, la majoria són pacients, que això ja ho parlaran més, les de nutrició i tal, que estan amb dèficits. Intentem, nutricionals, introduir molt aviat el que és la nutrició enteral, per tal d'evitar complicacions i, sobretot, complicacions. El que us he dit abans, el control del dolor basant-nos sobretot en tècniques regionals, que això es millorarà molt, tant que ells no es descontrolin, perquè si no els hauríem de tractar amb analgèsics opiacis a l'hora de fer la fisioteràpia respiratòria o la rehabilitació, inclús la mobilització precoç. Tot això ve afavorit
perquè els hi fem un bon control del dolor. I ja està. Moltes gràcies. Gràcies. Lisa? Jo soc la Lluïsa Guillet de Medicina Interna i formo part d'aquest comitè. I el paper de Medicina Interna és a nivell prequirúrgic, fem una visita la setmana abans del pacient es presenti al comitè i bàsicament són pacients molts cops que venen derivats d'altres centres o tenen un historial molt llarg i repassem totes les malalties que tenen, la medicació sigui correcta, que els antecedents siguin correctes, que estigui tot ben estudiat, no? Perquè hi ha gent que té diagnòstic de cardiopatia però no té un ecocardio des de fa 20 anys. I també avaluem si el pacient té malalties complexes que requereixen que el comitè es convoqui un especialista en concret, com podria ser el cardiòleg o el pneumòleg. I també mirem si el pacient està descompensat i ho detectem ja a la consulta, doncs també optimitzem el tractament mentre el pacient arribarà al comitè. Dins del comitè donem una opinió també de com l'hem vist funcionalment i de les comorbiditats globals. I sobretot també és important que, com és la mateixa persona, el mateix internista, el que el veu al precomitè, al comitè, també el pugui seguir a la planta, ja que ja coneixem tots els antecedents per on es poden complicar i fem una intervenció precoç, que anem a veure encara que no sembla que estigui descompensat perquè a la mínima que trobem una possibilitat d'optimitzar el tractament mèdic, aquest pacient no arribi a complicar-se més. I això és bàsicament el que fem nosaltres. Ahora, sí, rehabilitación. Rehabilitación. Bueno, soy la médica de rehabilitación del equipo, Marcela. Lo que dijo Mihai está resumido un poquito en esta ecuación, ¿no? Que en general las personas que se van a someter a intervenciones quirúrgicas son intervenciones quirúrgicas que implican un alto riesgo, que hay mucha comorbilidad y que hay una potencial o real situación de fragilidad. Y que todo eso significa un peor pronóstico. Entonces, ¿dónde interviene la rehabilitación? Bueno, en el tema del tratamiento de la fragilidad, sobre todo desde el punto de vista físico, y en la movilización precoz para modificar un poco el equilibrio de esta ecuación. Entonces, ¿dónde intervenimos? En la etapa prequirúrgica con la prehabilitación. Como lo ha explicado Mihai, hacemos la valoración funcional en la consulta de rehabilitación, sobre todo para determinar el nivel de actividad física, la condición física del paciente y hacer diagnóstico de fragilidad física y indicar el tratamiento. Y en la etapa postoperatoria, y efectuar el tratamiento, ¿no? de prehabilitación. Y en la etapa postoperatoria, intervenimos con la movilización precoz para prevenir los efectos de la inmovilidad prolongada y de las complicaciones respiratorias, como ha dicho la doctora. ¿Sí? Entonces, ¿cómo está conformado nuestro equipo para efectuar estas acciones? Bueno, el médico rehabilitador que hace la valoración y la indicación de tratamiento y el fisioterapeuta son los principales implicados, ¿no? Y el fisioterapeuta ejecutando las técnicas físicas del tratamiento indicado. Si hubiera problemas a nivel del glutorio o del habla y si hubiera problemas de discapacidad ocasionados por esta intervención, entonces ya intervendrían otros actores, pero en general es médico rehabilitador y fisioterapeuta. ¿Cómo se hace? Bueno, la Ana o el cirujano nos pide la visita y en general tratamos de vehiculizarla lo más rápidamente posible porque son casos que apuran, ¿no? Porque hay mucha patología oncológica y hacemos una valoración desde el punto de vista de la condición física, ¿sí? Determinando, como ya dije, el nivel de actividad física, haciendo pruebas como la batería corta de la condición física para detección de la fragilidad, una prueba submáxima para el esfuerzo submáximo de 6 minutos marcha, y si en los casos específicos que se necesitara una mayor precisión sobre parámetros cardiorrespiratorios, se podría hacer la ergospirometría. Y bueno, ¿cómo actuamos? En dos grupos en general. Definimos si el paciente está frágil
o si está más para el lado de, no tanto de la fragilidad, sino del desacondicionamiento, de la falta de condición física por el sedentarismo, por la comorbilidad. Entonces definimos dos grupos de tratamiento. Los frágiles tienen una vía que se trabaja más la fuerza muscular, el equilibrio, la coordinación, ¿no? Porque es lo que falta en la fragilidad. Y se deja un poquito la parte aeróbica como un objetivo secundario. Y en el desacondicionamiento sería al revés. El hincapié se hace en la condición aeróbica. Y bueno, y en el posoperatorio, entonces, la consulta, la interconsulta la piden al ingreso del paciente y efectuamos la valoración y indicamos el tratamiento con un objetivo general que es estimular la función motora y respiratoria en el posoperatorio inmediato y con objetivos específicos según el tipo de intervención. Y demás. Gracias. A ver, geriatría no pasa nada. Pues algo en resumen, que yo he ido conociendo el tema de la geriatría y me parece un tema que es bastante complejo y que, bueno, básicamente lo que nos ayuda es esta valoración geriátrica integral. Nos trae un montón de ítems que nosotros desconocemos y no lo hacemos, sobre todo, pues, la posibilidad de deterioro del paciente en el postoperatorio. Y esto sí que es cierto que creo que todos los que estamos ahí estamos de acuerdo, que nos ayuda mucho en tomar la decisión del tema este. Entonces, yo voy a pasar un poquito porque, bueno, básicamente lo que os decía, es un proceso que dice que, bueno, que es en pacientes mayores y no tan mayores. A veces bajamos un poquito el límite de edad y analizamos desde el punto de vista geriátrico, incluso pacientes de 65, 70 años, y esta valoración nos ha ayudado más en una ocasión en tomar decisiones. Tomás, no sé si quiere decir alguna cosita porque... ¿No? Vale. Yo le agradezco la aportación porque cada vez la verdad es que es un alivio. Ayer mismo tuvimos un ejemplo de lo importante que es el papel del cardiólogo en nuestro comité. Y Ana, si quieres. Hola, jo soc Anna, l'infermera pràctica avançada en el pacient quirúrgic complex, en què se'm va demanar que si podia pilotar aquest projecte. La meva trajectòria sempre havia estat a cirurgia general i digestiva en tots els pacients quirúrgics complexos. Aleshores explicaré una miqueta què és el que faig jo. Clar, en tota aquesta amalgama de professionals es necessita una persona que piloti tot això. Aleshores el que es fa és que rebo un correu amb un informe del pacient. En aquest informe ja hi ha tots uns antecedents i unes propostes. Una vegada he rebut aquesta petició, doncs ja mirem les comorbilitats que té, les seves patologies. A tot això ja una miqueta em coordino amb medicina interna per poder preveure una miqueta què és el que necessitarà aquesta persona. Aleshores passem les escales junt amb el doctor Pavel de risc quirúrgic i amb tot això ja fem una coordinació, visita amb medicina interna i si s'escau, que normalment sí que s'escau, amb el geriatre. Passem els filtres de si aquesta persona és candidata que sigui pogut presentar en aquest comitè. Aleshores també agilitzo totes les proves complementàries que es necessiten més els professionals implicats, ja que a vegades es necessiten els cardiòlegs, pneumòlegs, nutrició, qualsevol d'aquests professionals. Ho coordino tot i després ja es fa aquesta convocatòria al pacient quirúrgic complex i convoco a totes les persones que hauran estat implicades en poder estudiar aquesta persona i prendre la seva decisió. Aleshores, en el cas que aquesta persona sí que sigui quirúrgica, el que fem és optimitzar sempre abans de la intervenció, en què coordinar la derivació a rehabilitació, fer un seguiment actiu de totes les activitats proposades en aquesta prehabilitació, ja sigui en rehabilitació, nutrició, en les condicions d'aquesta persona, que a vegades viuen a fora del nostre centre, i aleshores s'han de condicionar totes aquestes coses fora. I a tot això mirar que totes les proves que s'hagin proposat es realitzin i que el professional implicat les pugui valorar per poder decidir què es podem trobar després a la intervenció. Això és tota la part prèvia i a part, una vegada aquesta persona ja s'ha fet aquesta intervenció, es va detectar que la intervenció és molt important, és decisiu i que aquesta persona després també és molt important tot el seguiment que fa posterior, que no es compliqui. Aleshores, amb tot això fem una monitorització de les seves necessitats específiques. Això vol dir que fem un seguiment
exhaustiu, personalitzat, fem un pla de cures completament dedicat a ell, acompanyem a la família i al pacient que no és de menys, ja que ells també tenen totes unes inquietuds, uns dubtes, a vegades es desorienten en el seu moment. A més, fem tot una garantir la seva continuïtat assistencial en l'alta, que també és molt important. Intentem prevenir tot allò que li pot passar. Fem les interconsultes, faig les interconsultes perquè de vegades aquesta persona detecta que la mobilització és poca, fem la interconsulta si no s'ha fet prèviament a qualsevol servei, i a tot això fem una atenció de totes les diverses necessitats en l'equip multidisciplinar. A tot això garantir que aquesta persona, tot i que s'ha fet la seva intervenció, tot funcioni a la perfecció amb un pla de cures individualitzat, coordinat amb totes les infermeres de la unitat d'hospitalització i amb la supervisora. A tot això també posem en antecedents, abans que arribi la persona a la unitat d'hospitalització, junt amb la supervisora l'intentem col·locar en un lloc que sigui fàcil per tot infermeria. Infermeria ja té el coneixement que aquesta persona arribarà, que arribarà amb aquestes condicions que s'han estudiat prèviament. I aleshores monitoritzem totes les seves necessitats, la seva mobilització, intentar que no es facin úlceres i que estigui tot superben optimitzat de cara que no es compliqui tampoc en el seu postoperatori. A tot això, si necessitem sempre alguna cosa, tenim tinc el busca i a partir d'aquí actuem. Bueno, nos agrada. Vale. Bueno, habéis visto que es un tema bastante complejo, hay mucha gente por el medio, pero os voy a enseñar, nada, son unas pocas diapositivas. Estos son los resultados preliminares que analizamos a final del año pasado. Nosotros empezamos... Cerrar los micros los que estáis conectados online, por favor. Nosotros empezamos este programa en octubre de 2022 y bueno, hasta septiembre habíamos incluido los primeros 30 pacientes, que bueno, el análisis lo hicimos con 29 pacientes, como veis, bueno, pues obviamente todos son hasta 3 y hasta 4, y veis que ya tenemos un poquito expandido el programa a nivel de varias especialidades quirúrgicas. Así que es cierto que la mayor parte son de cirugía general, porque es donde más fácil nos ha sido hacer la publicidad, pero poco a poco vamos incorporando pacientes de otras especialidades. Ahora ya tenemos pacientes también de cirugía maxilar, de cirugía torácica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de estos 29 pacientes que analizamos en ese momento, que ahora ya son 56, de estos pacientes veis que un tercio son pacientes que se decidió que no eran operables, y de hecho 2 de estos pacientes a poco tiempo, por la enfermedad de base, que fue el motivo para descartar la cirugía, pues fallecieron. O sea, eran pacientes que realmente no teníamos que meter en quirófano. Y de los pacientes operables, que son estos 65%, en casi un tercio de ellos, pues nos dimos cuenta que sí que teníamos que hacer varias intervenciones. En ese momento del análisis, de estos 19 pacientes operables, 17 habíamos intervenido. Entonces, en cuanto a los pacientes que se podían operar, el hecho de pasar por el comité del paciente quirúrgico significó en 5 de ellos ya un cambio en las estrategias quirúrgicas, sea una cirugía que no se podía asumir en un tiempo, sino la teníamos que hacer en 2 tiempos, desestimar una anastomosis, hacer resecciones locales o hacer cirugía abierta en lugar de la laparoscópica. Todas estas cosas se establecieron en el mismo comité quirúrgico. Y en cuanto a los pacientes optimizables, que veis que son un 27% de los pacientes estos, pues la mayor parte, como decíamos antes, pues bueno, tuvieron una rehabilitación prequirúrgica. Incluso había un paciente que había un problema cardíaco que tuvimos que, digamos, antes de decidir la operabilidad, hacer un cateterismo cardíaco. Vale, estamos hablando ahora de los pacientes que sí que que entraron en quirófano, mejor dicho, que son 17. Y de estos pacientes, a pesar de todos los filtros, en 3 pacientes tuvimos que desestimar la cirugía. Esto lo digo más que nada para que seamos conscientes de la complejidad de estos pacientes. En ningún caso de estos pacientes, no fue por complicaciones, que tengan que ver con la cirugía misma. No es que era un paciente que sangrara a chorro, ni mucho menos. Tuvimos 2 pacientes con inestabilidad hemodinámica grave, pero sin hemorragia, un paciente que tuvo una insuficiencia respiratoria aguda en el momento de la anestesia. Entonces, los pacientes se suspendieron, ¿vale?
Sin embargo, los otros 14 sí que se operaron y veis aquí un poquito el tipo de cirugías que son cirugías complejas, resecciones hepáticas, pancreáticas, resecciones de colon y bueno, también resecciones con una esplenectomía, una intervención ginecológica, etc. Y estos son los resultados que creo que es la diapositiva más importante de los resultados. Tenemos una estancia mediana de 9 días, que para este tipo de pacientes yo considero que es un buen resultado. Y 5 de estos pacientes, que son los que veis también señalados aquí, donde dice la clasificación de Claudia Lido 4A, que es una clasificación de las complicaciones postoperatorias. 5 de estos pacientes llegaron a la UCI. Si os fijáis, estos pacientes básicamente no llegaron a la UCI por complicaciones quirúrgicas. Me refiero a complicaciones posibles, una anastomosis, una hemorragia, sino son complicaciones médicas que son, digamos, a raíz de todo lo que traía el paciente, ¿no? 2 infartos, una IT y una insuficiencia respiratoria. Solo teníamos un fallecido que, eso sí que fue un caso muy complejo y que también durante la cirugía tuvo un comportamiento que básicamente nos hizo no llevar a cabo toda la cirugía que se tenía que hacer. ¿Vale? Y esto es un poquito lo que os quería enseñar, ¿no? ¿Vale? Todo esto genera trabajo también científico. Nosotros participamos en una mesa del paciente quirúrgico complejo en el Congreso de la Sociedad Catalana de Cirugía del año pasado y también aprovechamos para presentar estos resultados preliminares tanto en el Congreso Catalán como en el Congreso Nacional de Cirugía. Y como es un tema que cada vez parece que toma más importancia, ya estamos organizando, bueno, participando en una mesa multidisciplinar del Congreso Catalán del año que viene sobre cómo implementar un programa de APQC en un hospital de cero. Y un poquito es lo que os quería comentar. No sé si hay preguntas, dudas, cosas que podemos explicar mejor. Sí. Yo no es una duda, sino felicitaros, porque esto que se presenta tan fácil es muy complejo. Y yo sé que vosotros habéis estado detrás hasta que se ha logrado implementar, ¿no? Y es el carácter multidisciplinar lo que lo hace fuerte, pero lo hace complejo también. Entonces, felicitaros y a todos los que participan, porque tiene mérito. Exacto. ¿No? De cardiología, agradecer que nos hayáis invitado a opinar sobre casos que tienen patología cardíaca. Estamos encantados. En cardiología tenemos muchas ventajas en el sentido de que, un poco germánicos, que tenemos todo muy protocolizado y simplemente tenemos que ir a las guías europeas que nos indican qué hay que hacer en cada caso. Con lo cual, por esto es relativamente fácil tomar decisiones porque está todo dicho. O sea, que simplemente es ver qué es lo que hay publicado y ver cómo se hacen los mejores y aplicarlo a ti. Es el objetivo. Doctora Yorba, Doctora Yorba. Adscript. Vale. No sé si querías decir algo, Rosa. Hola, buenos días. No, solo felicitaros porque, bueno, aparte de que cada miércoles os veo que estáis trabajando de forma multidisciplinar y que nos sirve tanto, pues la sesión de hoy demuestra que ya es un equipo consolidado y que realmente ha valido la pena el esfuerzo que hemos hecho entre todos, nada más. No, yo creo que es una aportación muy importante para nuestro hospital, que es un hospital con complejidad, con referencia en toda el área y se merecía un área del paciente quirúrgico complejo. Enhorabuena a todos.